tenemos en nuestro estudio al señor Percy Medina, él es jefe de la misión de IDEA Internacional aquí en nuestro país. Señor Medina, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como hemos dicho, la reforma electoral está en agenda no hace un mes, no desde inicios del año, hace muchos años. Diferentes instituciones trabajan, por supuesto, para promoverla. El Jurado Nacional de Elecciones, una de ellas, IDEA Internacional, también hace lo suyo. Trabajó de la mano con el grupo de trabajo justamente que presentó el cuerpo unificado a la Comisión de Constitución y Reglamento, y me comentaba, desde julio, le contamos a nuestros televidentes, están sosteniendo reuniones con diferentes bancadas. Cuéntenos. Bueno, coincidiendo con el fin de la primera legislatura, efectivamente hemos tenido reuniones con varias bancadas para colaborar con una evaluación del trabajo legislativo del primer año y también para discutir el tema de las reformas electorales, ¿no? Justamente la idea es profundizar en el debate de algunas cosas donde la medida concreta para responder al objetivo todavía no está precisada. Por ejemplo, en materia de financiamiento se habla de que haya más transparencia, se habla de que haya sanciones efectivas, pero todavía no se afinan los consensos para saber exactamente qué es lo que se va a hacer para lograr esos objetivos. ¿Y cómo se llegaría a esto? Exactamente, ¿no? Porque el diablo está en los detalles. Si es que no hay precisión y si no hay medidas efectivas, puede ser que la regulación sea simplemente lírica, es decir, que sea un saludo a la bandera y que en la práctica no tenga dientes, ¿no? Cuando ese es el objetivo, más bien, ¿no? Que sea coherente, ¿no? Que sea una reforma integral y que, por supuesto, también tenga contentos pues a todos los actores, ¿no? Porque sepan que es para su mejoría, en el caso de los partidos políticos. Eso es importante porque, por ejemplo, la regulación del financiamiento de la política debería fortalecer a los partidos, no es en contra de los partidos, al revés, a favor, para que tengan mejor acceso a recursos limpios, impedir que el dinero ilícito entre a la política, porque cuando el dinero ilícito entra a la política no solamente se corrompe, sino se desnaturaliza por completo, es decir, la agenda pública se captura, son los intereses privados y muchas veces los intereses ilícitos los que priman frente al bien común. Entonces, todo eso hay que lograr y digamos plasmarlo, el hecho de proteger a la política, etcétera, con medidas efectivas, ¿no? Porque si se dan simplemente medidas líricas, la regulación termina siendo peor, ¿no? que la desregulación o el terreno en el que nos encontramos ahora. Por supuesto, ¿no? De vacío, de desorden. Exactamente. ¿No? Y que hemos visto además en otros procesos electorales, teniendo en cuenta, ojo, siempre lo decimos acá también, que pues el sistema electoral no se ciñe estrictamente al proceso electoral. Exactamente, ¿no? En realidad hay un ciclo, hay un ciclo electoral que está en constante movimiento, es un círculo, ¿no es cierto? El proceso electoral es una fase muy importante de ese ciclo electoral, pero luego viene la fase postelectoral, que es en la que se evalúa el proceso, se discuten reformas legales, por ejemplo, y luego entramos ya muy rápidamente los preparativos, ¿no? Exactamente, empezamos nuevamente en la fase previa al proceso, donde hay que hacer una serie de actuaciones, ¿no es cierto?, que den lugar a unas elecciones limpias. O sea, por ejemplo, los partidos políticos tienen que elegir a sus candidatos, tienen que tener reglamentos que sean efectivos para eso, tienen que tener organismos internos que den fe de que esos procesos electorales internos se han dado correctamente. En fin, es una cosa compleja. Por eso el jurado, la OMPE, tienen trabajo todo el tiempo, no solamente durante las elecciones. Exactamente. Y hablando de tiempo, muchos creen pues que el tiempo está siempre a favor, ¿no? Por el tiempo que hay entre un proceso electoral y otro proceso electoral, pero más bien ahora sentimos todo lo contrario, que falta tiempo. No, por ejemplo, para hacer reformas electorales ya estamos en la fase final de la ventana de oportunidad, porque una vez que se entra al proceso electoral, los intereses políticos son los que priman y obviamente los actores que están a cargo de la reforma están haciendo el cálculo. ¿Cómo mantener esa distancia, de no? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que me favorece? En cambio, fuera del tiempo electoral hay un poquito más de frialdad y uno puede escoger lo mejor y no solamente lo que a cada grupo político le conviene. Este debate que ha tocado diferentes temas, ¿con qué bancadas ha sido ya? Bueno, hemos empezado con la bancada de Fuerza Popular, luego con Peruanos por el Cambio, con el bloque de Nuevo Perú, tenemos en los próximos días con APP y luego con el Frente Amplio, y vamos a cerrar con las dos bancadas más pequeñas del Congreso,
que son Acción Popular y el Partido Aprista. Es decir, es un proceso de discusión, de colaboración con... De recabar mucha información también, así como compartirla, ¿no? Exacto, y de generar el espacio para que los grupos políticos también puedan hacer una evaluación de su trabajo en el primer año y hagan una proyección de lo que va a ser el trabajo en el próximo año, ¿no? Hay a veces mucho desorden involuntario en el trabajo del Congreso que tiene que ver con una falta de planificación, pero si los grupos políticos se planifican, ponen sus objetivos y se enfocan en lo que quieren lograr, yo creo que eso es muy bueno para todos, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Empezar la discusión desde un diagnóstico, ¿no? Desde un autoanálisis, ¿no? En principio, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, a dónde queremos llegar y en medio de eso, cómo se inserta la reforma electoral para apoyarnos como partido. Y una evaluación de cómo hemos venido actuando, qué se puede mejorar. Siempre hay espacio para la mejora. Algo interesante, por ejemplo, es ver que en general los grupos políticos han tenido cohesión en sus votaciones a lo largo del año. Es decir, ha habido una alta cohesión. En general se han enfocado en los temas en los que querían enfocarse y se habían planteado. Por supuesto, hay, como digo, mucho espacio para mejorar, ¿no? Claro. Y hay también muchos aspectos negativos que se encuentran que se podrían plantear mejor. Pero bueno, eso es lo que ocurre con todos los parlamentos en el mundo, Claro, ¿no? que sí. ¿Y algunos de esos aspectos negativos que los partidos vean como retos justamente para mejorar en el camino? Bueno, por ejemplo, el priorizar. Yo creo que el Congreso siempre ha tenido una dificultad para la priorización de agenda legislativa, de los temas a discutir. Se ha ido mejorando en muchos aspectos, pero tal vez muchas cosas importantes han quedado de lado, entre otras cosas por las cosas urgentes, ¿no? Cuando el día a día te gana a la posibilidad de mirar en el largo plazo, muchas veces lo que se queda en el tintero es temas de fondo importantes, pero que como no son urgentes no se ponen en la discusión. Ahora, en cuanto a fortalecimiento interno, ¿no? Lo comentó también, es un tema que se ha discutido con las diferentes bancadas que ha mencionado. ¿Qué es lo que opinan los partidos políticos o sus representantes? ¿No? ¿Cómo quisieran ellos que sus partidos, porque imagino que desean, por supuesto, tener partidos fuertes, ¿no? Yo creo que sí, sólidos. y yo creo que además tienen mucho interés en tener cohesión, ¿no? Que no es algo que ha sido fácil en este primer año. En todos los grupos parlamentarios ha habido elementos, digamos, que los han diferenciado o que han diferenciado distintas posiciones dentro del propio grupo. Entonces uno de los retos es lograr que más allá de las discrepancias, que siempre las va a haber, y más allá de visiones diferentes que en todo grupo existen, incluso en una familia existen, ¿no es cierto? Más allá de eso, logren ponerse de acuerdo en algunas cosas básicas y llevarlas adelante, ¿no? Y tener una línea. Exactamente, trabajo, una línea común, ¿no es cierto?, donde todos se pueden poner de acuerdo. Por supuesto, más allá de quién llegue, de quién compita entre ellos. Siempre va a haber, ¿no es cierto? Discrepancias, modos de ver las cosas, siempre existirán. La pregunta es cómo encima de esas discrepancias o por encima de esas discrepancias se puede lograr algún acuerdo general sobre aquellos temas que los unen a todos y que les permiten tener una visión de conjunto, ¿no? Y cómo esa línea responde también a las necesidades del país, porque finalmente para eso están en política, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo ¿no? responden al desarrollo de nuestro país? O sea, si los partidos no aportan al bien común, a los grandes temas de la agenda nacional, entonces no solamente se distancian de los electores y la gente confía menos en ellos, sino que no están cumpliendo su finalidad primordial, ¿no? Que es atender a la mejora general, al bien común, a la prosperidad, al crecimiento del país, ¿no? Sabemos que han habido muchas coincidencias también entre las bancadas en esas reuniones en el tema de financiamiento político, ¿no? Que es el tema seguramente que tiene más aristas, que como bien decía, necesita mejores pautas o pautas más claras. ¿Cuáles han sido esas coincidencias? Yo creo que hay una coincidencia general, por ejemplo, en la idea de que no se debe permitir dinero ilícito en política. Yo creo que hay una creciente coincidencia en reconocer eso como un problema que hay que evitar, ¿no? El hecho de que entre dinero oscuro. Otra coincidencia, creo que se va haciendo cada vez más clara, es que es necesario tener sanciones efectivas frente al incumplimiento de la regulación. Las sanciones que actualmente hay para el incumplimiento de la regulación sobre el financiamiento son no solamente inocuas, sino prácticamente inútiles, ¿no? O sea, no cumplen su finalidad. Claro. Que es disuadir frente al incumplimiento, que es sancionar las inconductas. ¿Por qué? Porque se aplican multas que no se cobran,
Entonces, si no se cobran las multas y es la única sanción, no lo sienten. pues no, exactamente, no lo sienten. Así, ¿no? exactamente, ¿no? Como le pasa a cualquier ciudadano de a pie, ¿no? Exactamente. En otras cosas. Efectivamente. Si cambiaran, si por ejemplo la multa por pasarse la luz roja de pronto no fuera aplicable y no fuera cobrable, la gente empezaría a pasarse la luz roja porque ya total, nunca me van a cobrar, ¿no? Sí, pues bueno, así se va generando poco a poco cultura, ¿no? También educación. Efectivamente, todos desearíamos, ¿no?, que no hayan multas de por medio para hacer lo que es correcto, pero si tenemos que educarnos, mejorar, formarnos sobre todo, ¿no? Porque el fortalecimiento del partido, incluso también si hablamos de financiamiento político, está en la formación, ¿no? En cómo nos educamos. Exactamente, eso, que es otro elemento que hay que ir construyendo, ¿no? Cultura política en favor de la transparencia, ¿no? En el tema del financiamiento, por ejemplo, aplica mucho la cultura del secretismo, ¿no? Preferiríamos que no se metan en ese asunto del financiamiento de la política por muy y que complicado. No viene solo de los partidos, también de aquellos que aportan. Pero no efectivamente, en ambos lados. Los aportantes son los primeros que tienen que entrar en la cultura de la transparencia. Pero yo creo que poco a poco también hay mayor conciencia en que es necesaria la transparencia del financiamiento de la política, porque eso lo que impide justamente lo otro que decíamos, ¿no? Que entre dinero sucio, que entre dinero a influir indebidamente, que haya espacio para la corrupción. Y sin transparencia en el financiamiento de la política es muy difícil, pues lo otro, ¿no? ¿Qué pasa con el financiamiento público, por ejemplo, ¿no? Que no es un tema popular, ¿no?, entre el ciudadano, pero justamente porque se está trabajando también este componente educativo, ¿no?, de que el ciudadano a pie entienda el por qué es importante que los partidos reciban este incentivo. Muy importante la pregunta porque ya se está empezando a entregar financiamiento público directo. Claro, y ahí viene la evaluación, ¿no? También. Esta es la primera vez que se entrega financiamiento público directo en la historia del Perú. Muchos países lo hacen. En el Perú no lo teníamos regulado en la ley de partidos desde el año 2003, pero nunca se había entregado. Este año es la primera vez que la OMP está entregando y es importante poner enfoque en eso también porque tiene que haber un control adecuado de ese financiamiento. Si se usa mal, la gente, por supuesto, no solamente lo va a criticar, sino que va a estar en contra de que se siga entregando financiamiento, ¿no? O que crezca ese financiamiento que es relativamente modesto. Entonces, a mí me parece que ahí hay una responsabilidad importante, en primer lugar, en los partidos, en usarlo bien, y también en las autoridades electorales en verificar que ese uso sea adecuado. Porque lo que necesitamos es darle legitimidad a ese financiamiento público directo y que la gente diga, bueno, si se está usando para capacitar afiliados, para tener mejores cuadros técnicos, para lograr que haya locales en regiones y que funcionen, para lograr que haya actividades en regiones que involucren a la gente, para promover la participación política de mujeres, para promover la participación política de minorías, de pueblos indígenas, de aquellas personas que no tienen la facilidad de acceder a la política, porque la política está centralizada en Lima. Bueno, si se usa para todo eso, será una inversión. Si no, será un gasto pues que no va a ser bien visto por la ciudadanía, ¿no? Bueno, esperemos lo mejor. Hace algunos días, ya estableciendo la agenda legislativa, ¿no?, de ese nuevo periodo, se ha puesto la reforma electoral como una de las prioridades. ¿Qué tendría que discutirse ahora? Ya no le voy a preguntar por los avances o lo que no se hizo pues en el periodo anterior, sino miremos para adelante y qué habría que hacer. Bueno, la Comisión de Constitución en el periodo pasado escogió 8 temas como los temas prioritarios a desarrollar. Varios de los temas que están entre esos 8 son importantísimos. El tema del financiamiento, el tema de democracia interna, el tema de cuotas y participación política de mujeres, el tema que aunque es más técnico también es muy importante de cronograma electoral, plazos, organización del proceso, porque no gane la agenda, ¿no?, atribuciones de los organismos electorales. Todo eso es importante. Entonces, creo que hay un paquete interesante que si se abordara en la Comisión de Constitución a tiempo y que pasara al Pleno con cierta prioridad, podría dar lugar a que las elecciones del 2018 sean elecciones más consistentes, ¿no? Y sobre todo en miras a las de 2021, que son las elecciones nacionales de Congreso y de Presidente de la República, ¿no? Muy bien, bueno, muchísimas gracias, don Percy, por habernos acompañado en esta jornada informativa, por la información, y bueno, que continúen las reuniones entonces con las demás bancadas, que siga el diálogo, el debate y sobre todo las coincidencias. Eso, y que se impulse una reforma sobre la base de acuerdos en los que todo el mundo participe, ¿no? Muy bien, hemos conversado con Percy Medina, jefe de misión en el Perú de IDEA Internacional, y antes de irnos a la pausa, queremos recordarle a nuestros televidentes que hoy, 4 de agosto, se celebra el Día del Juez y el Jurado Nacional de Elecciones se une a esta conmemoración
conmemoración, extendiendo su cordial saludo a todos los magistrados peruanos quienes imparten la delicada responsabilidad de representar a la sociedad impartiendo justicia, defendiendo la legalidad, así como los intereses públicos. Corte y retornamos con mucho más.